di mitezza, Spirito di pace scendi su di noi e riempici, sorgente d'acqua viva, autore d'amore. Los saludo a todos con mucho cariño y pues estamos muy felices de poder compartir nada menos que la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, que es la fuente de nuestra vida. Con eso nos compró. Es nuestra libertad. Sangre de Cristo, libertad del cristiano. Voy a comenzar con una lectura de la palabra de la primera carta de San Pedro en el capítulo 4 desde el versículo 1. Y dice: puesto que Cristo padeció en su carne, armaos también vosotros con esta consideración. Quien padeció en la carne ha roto con el pecado, para vivir el tiempo que le queda de su vida mortal, no ya según las concupiscencias humanas, sino según la voluntad de Dios. Porque ya habéis pasado bastante tiempo obrando como les gusta a los gentiles, viviendo de manera licenciosa entre concupiscencias, borracheras, comilonas, embriagueces y abominables idolatrías. Por eso se extrañan de que ya no os precipitáis con ellos en ese libertinaje desenfrenado y os llenan de insultos, pero tendrán que rendir cuentas al que está ya preparado para juzgar a vivos y muertos, pues para esto fue anunciado el evangelio incluso a los muertos, para que aunque condenados en su vida corporal, según el juicio de los hombres, vivan sin embargo en espíritu, según el juicio de Dios. El final de todas las cosas está cerca. Sed por eso sensatos y sobrios para poder rezar. Ante todo, mantened entre vosotros una ferviente caridad, porque la caridad cubre la multitud de los pecados. Sed hospitalarios unos con otros sin quejaros, que cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido, como buenos administradores de la múltiple y variada gracia de Dios. Si uno toma la palabra, que sea de verdad palabra de Dios. Si uno ejerce un ministerio, hágalo en virtud del poder que Dios le otorga, para que en todas las cosas Dios sea glorificado por Jesucristo. Para Él es la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Pues este es un principio muy especial para esta reflexión sobre los mandamientos y el amor. Entendemos nosotros que los mandamientos tienen como cimiento el primer mandamiento. Les leo de el numeral 2055 de nuestro catecismo, que dice así: cuando le hacen la pregunta, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? Mateo 22:36. Jesús responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos penden toda la ley y los profetas. El decálogo debe ser interpretado a la luz de este doble y único mandamiento de la caridad, plenitud de la ley. En efecto, lo de no adulterarás, no matarás, no robarás, no codiciarás y todos los demás preceptos se resumen en esta fórmula: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La caridad no hace mal al prójimo. La caridad es, por tanto, la ley en su plenitud. Romanos 13 del 9 al 10. Y luego dice en el numeral 2056, la palabra decálogo significa literalmente 10 palabras, como está escrito en el Éxodo 34 y 28. Estas 10 palabras
Dios las reveló a su pueblo en la montaña santa. Las escribió con su dedo. Así dice el Éxodo 31:18. A diferencia de los otros preceptos escritos por Moisés, constituyen palabra de Dios en un sentido eminente. Son transmitidas en los libros del Éxodo y del Deuteronomio. Ya en el Antiguo Testamento, los libros santos hablan de las 10 palabras, pero su pleno sentido será revelado en la nueva alianza en Jesucristo. El decálogo se comprende ante todo cuando se lee en el contexto del Éxodo, que es el gran acontecimiento liberador de Dios en el centro de la antigua alianza. Las 10 palabras, bien sean formuladas como preceptos negativos, prohibiciones, o bien como mandamientos positivos, como honra a tu padre y a tu madre, indican las condiciones de una vida liberada de la esclavitud del pecado. El decálogo es un camino de vida. Si amas a tu Dios, si sigues sus caminos y guardas sus mandamientos, sus preceptos y sus normas, vivirás y te multiplicarás, dice el Deuteronomio 30:16. Esta fuerza liberadora del decálogo aparece, por ejemplo, en el mandamiento del descanso del sábado, destinado también a los extranjeros y a los esclavos. Acuérdate de que fuiste esclavo en el país de Egipto y de que tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y con tenso brazo. Pues todo esto nos lleva a nosotros a comprender con claridad lo que es el decálogo de la ley, que podríamos llamarlo el decálogo del amor, porque es el decálogo revelado por Dios, escrito con su dedo. Ustedes se pueden imaginar algo más extraordinario que eso, que Dios se manifiesta a Moisés y en esas tablas de piedra le escribe con su dedo estas 10 palabras, estos 10 mandamientos. Y lo hace ¿cómo? Lo hace con el amor, porque de ninguna otra forma lo hace. Estamos hablando de un Dios que ha mirado a toda esta humanidad que viene desde el destierro hasta ese Sinaí, en ese momento en que le revela esas 10 palabras a Moisés y que se las escribe con su dedo. Y Dios ha caminado con su pueblo todos esos siglos, esperando ese momento, porque es el momento más grande de su amor, porque ahí comienza todo ese peregrinar hacia la venida de Jesucristo, porque es el comienzo de un regreso al paraíso que dura muchos siglos, pero que está en camino ya a partir de esa revelación de la ley, porque esa ley tiene como cimientos ese primer mandamiento. Y ese primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, por encima de todo, por encima de uno mismo. Ese es el mandamiento del amor, porque ese mandamiento indica que Dios nos está recordando lo que olvidamos al caer en el pecado original. Y es que Él es el que es, el único que es. Así le revela a Moisés también desde la zarza ardiente, que es su nombre, Yahvé, yo soy. Y es importantísimo lo que sucede con la revelación de los mandamientos, porque entonces ese Dios, que es el único que es, viene a decirnos a nosotros: como yo soy, y ustedes para poder ser tienen que ser en mí y yo en ustedes, tenemos que ser uno. Entonces les voy a dar la ley que los reintegra a ese amor. Y decimos reintegra porque nos alejamos de él con el pecado original. Cuando Satanás le dice a Eva: seréis como él. Entonces, eso quiere decir seréis como Dios. Y Eva acepta esa tentación, le gustó, la sedujo el que fuera como Dios. Y cae también Adán.
y por consiguiente entra la muerte al mundo. Miren la consecuencia de lo que es pretender ser Dios. La consecuencia de pretender ser Dios, lo cual es imposible, es la muerte. Tan sencillo como eso. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos de nuestra naturaleza humana con relación a qué es lo que vivimos como personas humanas. Vivimos un egoísmo en el cual creemos que todo depende de nosotros y que nosotros estamos en control de todo y que nosotros somos los creadores de todo, que todo depende de nosotros y que todo es producto de lo que hacemos nosotros. Ustedes saben lo común que es que alguien diga, yo soy el que traigo acá el mercado, yo soy el que pago todo, yo soy el que esto, yo soy el que aquello, yo soy, yo soy. Esto es muy común porque la gente muy comúnmente por el pecado original que habita en nosotros, tiene la tendencia de creer que nosotros somos, así nomás. Y esto es increíblemente peligroso porque precisamente es la muerte. Y aunque no se entienda muy bien cuando nosotros no queremos asimilar estas verdades y entonces las dejamos pasar de largo porque nos implican un cambio demasiado radical y no queremos tenerlo porque nos tocaría cambiar toda nuestra actitud, nuestro carácter, nuestra persona en sí, la persona que hemos edificado desde niños, y entonces morir a eso es muy difícil. Por eso se toma una gracia, y de eso estamos hablando acá, de ese amor que es la gracia que es Dios, porque estamos hablando de los mandamientos y el amor, pero el amor de Dios, no el amor humano. El amor humano es precisamente la caída en el pecado original, y por eso ese amor propio es el que nos tumba del amor divino. Y si acaso, si queremos tener conciencia de lo que estamos tratando de compartir en este momento, y sobre todo relacionado con la sangre preciosa del Señor, nos damos cuenta que hay sangre envuelta en todo este peregrinar. Durante el Éxodo, Dios deja caer su ira sobre su pueblo en una forma radical. Nos damos cuenta cómo por un pecado de tentarlo a él, mueren más de 20,000 personas en un día. Cuando lo tentaron y negaron todos los beneficios y lo que Moisés les había revelado, no les importó, querían regresar a Egipto, consideraban que esa tierra pagana era más importante que lo que los invitaba el Señor a alcanzar en la tierra prometida. Y así es como llega esta gran tentación a Dios, este gran desafío que le hicieron a Dios, y por eso murieron tantos. Hoy es muy común tentar a Dios, pero tenemos a Jesús sentado a la derecha del Padre, que es nuestro intercesor, y por eso esa ira de Dios no nos fulmina como al pueblo hebreo. Sin embargo, todo esto nos afecta porque tentar a Dios no es una buena idea. Entonces, si entendemos muy bien lo que Jesús hizo en la nueva alianza, cuando revela que los 10 mandamientos que él mismo reveló a Moisés se reúnen en dos, que es amarás al Señor tu Dios y amarás al prójimo como a ti mismo. Y en esos dos, dice el Señor, se comprende todo el decálogo de la ley. ¿Qué pasa? Que en la nueva alianza con Jesucristo se le da el sentido pleno a la ley. En el Éxodo se presenta la ley revelada de Dios a Moisés y se establece ese decálogo entre los hombres para que aprendan a vivir de acuerdo a eso, para que regresen al paraíso perdido. Ustedes saben cómo es la pedagogía de Dios. Primero, a ese pueblo hebreo que vivió 430 años en Egipto,
y no porque hubiese ido a Egipto prisionero, terminó prisionero por envidia de un faraón, pero inicialmente fue por la venta que hicieron los otros 11 patriarcas de su hermano José, que al final terminó siendo la salvación de ellos en una hambruna, que llegan con Jacob y terminan viviendo todos en Egipto, y de ahí se multiplican ellos en forma increíble, y como era gente con dones tan maravillosos dados por Dios, eran los más talentosos de Egipto, y por eso viene la envidia de ese faraón muchos siglos después y los esclaviza. Pero ese pueblo que es sacado de Egipto a través de todo ese éxodo hacia la tierra prometida, es un pueblo al cual le están enseñando a alcanzar una tierra prometida en la tierra. Desen cuenta ustedes lo que es la escuela de la salvación. Esa es la primera etapa. Por eso San Pablo dice que todo lo que le sucede a ese pueblo es una advertencia para el pueblo que vive hoy en la nueva alianza, para nosotros, porque es un ejemplo de la escuela de Dios. Entonces, ese pueblo peregrina hacia la tierra prometida, pero dentro de una pedagogía divina. Por eso lo primero que aparece es la ley, los mandamientos, para que puedan caminar con eso. ¿Y cuánto les costó? Miren que por fornicar murieron también más de 20,000 en un solo día. Y así aparece toda esta disciplina increíblemente estricta y firme de parte de Dios a través de Moisés y luego a través de Leví y los sacerdotes, que se encargan de implementar todas esas leyes que se van dando a medida que van caminando, que es en el curso de 40 años. Esta pedagogía es una formación de un pueblo que se ha perdido en el paganismo egipcio y que tiene raíces judías, pero están totalmente sincretizadas. Y por eso comienza esta gran limpieza y liberación, que es prácticamente como un exorcismo de su pueblo hebreo, sacándole todos los demonios de la idolatría, los demonios del materialismo y todos los ismos. Y así los lleva. Mueren cientos y cientos de ellos por desobediencia, porque no alcanzan a entrar dentro de todo este decálogo, no alcanzan a entrar en la ley, no pueden, por mucho que luchan. Y miren ustedes que la razón por la cual San Pablo dice que eso es una señal para nosotros que vivimos en la nueva alianza en Jesucristo, eso quiere decir que todos nosotros de todas maneras caminaremos en esa forma hacia la tierra prometida. La diferencia es esta. En la antigua alianza, el pueblo camina hacia una tierra prometida en la tierra, que es la tierra de Canaán. Y ustedes saben que esa tierra se cruza el río de Jericó, se llega a la tierra, pero es ahí, aquí en la tierra. Y eso es lo que están peregrinando. Pero una vez Cristo se encarna y comienza la nueva alianza y le da plenitud a esa ley, el sentido pleno a la ley, ustedes se dan cuenta cómo Jesús comienza a darnos esa plenitud cuando dice, les dijeron en antaño, no matarás, pero si odias a tu hermano, ya mataste. Eso se llama darle plenitud a esa ley. Antes el mandamiento llegaba tan solo hasta la muerte física. Tendrías que matar físicamente a una persona para romper ese mandamiento en el Antiguo Testamento, en la antigua ley, antes de la encarnación del Señor. Pero en la nueva alianza en Jesucristo, Él le da el sentido pleno a la ley y mira hasta dónde llega. Si odias a tu hermano, ya mataste. O sea, ¿y cuánta gente se va a confesar y no confiesa que odia a su hermano y queda en pecado mortal porque no entiende que matar no es solamente eliminar un cuerpo físico, sino también odiar? Eso es matar, una venganza en el corazón, venganza a muerte. ¿Cuánta gente quiere destruir a otros y lo desea en el corazón? Ya está, ya mató. Y lo otro, por ejemplo, sobre la pureza, el Señor les dice, les han dicho de antaño, no cometerás adulterio ni fornicarás. Pero yo les digo, el que mire una mujer con deseo ya pecó. Entonces, des en cuenta que el consentir una tentación
un deseo, ya es pecado. Entonces, ese es el sentido pleno de la ley. Por eso es que en alianza, en Jesucristo, en la nueva alianza, se le da plenitud a la ley y de eso se trata. Hay muchas personas que preguntan, ¿cómo hago yo para saber qué es un pecado mortal? Porque seguramente han tenido una catequesis terriblemente débil como es tan común en nuestra iglesia hoy. Pero cuando se mira bien este decálogo de la ley, escrito con el dedo de Dios, él mismo lo escribió, y después vemos el sentido pleno de la ley en la nueva alianza en Jesucristo y leemos el Evangelio y nos damos cuenta cómo el Señor lo lleva a esa plenitud. Entonces ahí descubrimos qué es estar en pecado mortal y qué es lo que tenemos que confesar y qué es lo que tenemos que cambiar en nosotros. Porque precisamente el entender muy bien este decálogo es acercarnos al amor de Dios, adentrarnos en él. No podemos, no es posible asumir el amor de Dios y abrirnos a la plenitud de ese amor si no tenemos una claridad de este decálogo en plenitud, en esta alianza nueva en Jesucristo a la que pertenecemos nosotros. Sabemos que hemos sido enlistados en este ejército, pero des en cuenta lo que les decía hace un momento. Ese pueblo de Egipto sincretizado con el paganismo, con la idolatría, con el materialismo, con toda esa magia y supersticiones egipcias. De ahí viene la cabala de los judíos, que es una mezcla de todos los tratados ocultistas egipcios y el judaísmo, y sacan la famosa cabala mística, que es muy famosa dentro de los tratados esotéricos de hoy. Y entonces, hoy aparece este pueblo de la nueva alianza que somos nosotros, aparece en el Egipto que es el mundo. El mundo es Egipto para nosotros, hablando en términos espirituales, ¿no? Entonces nosotros tenemos que también caminar por nuestro éxodo. Nuestro éxodo es la conversión del corazón, de la que Jesús vino a hablar, la circuncisión del corazón. Ese es nuestro éxodo, que es caminar en este exorcizarnos de todos los males, de todo el desamor que produce el mundo, el materialismo, la idolatría, todo el pecado que hay, la concupiscencia que viaja en nosotros, en nuestra carne, por causa de la sentencia a muerte, por nuestra mortalidad, que nos lleva dentro de esta tienda imperfecta, como la llama San Pedro, esta vasija de barro, como la llama San Pablo. Y así vamos purificándonos, caminando, si es que somos obedientes a Dios y si es que entendemos qué son los mandamientos de Dios y cómo los obedecemos. Como dice San Juan, el que dice que ama a Dios y no cumple sus mandamientos es un mentiroso. Y ustedes saben que hoy encontramos mucha gente en la iglesia así. Hay gente en la iglesia que vive en pecado mortal, viven en unión libre, viven de la corrupción, viven de muchos pecados y sin embargo dicen amar a Dios, dicen creer en Dios. Y es más, son los primeros en la iglesia y hasta son ministros en la iglesia porque hay mucho cura irresponsable. Y esto es algo que nos damos cuenta que según San Juan, ese es un mentiroso, porque para poder amar a Dios hay que cumplir con su ley, de lo contrario, no. Miren que en el Éxodo mueren miles de personas en un solo día por actuar así. Y esto es lo que Dios quiere darnos a entender. ¿Quieren regresar al paraíso? ¿Quieren liberarse del pecado original, de la muerte? ¿Quieren? Pues cumplan con los mandamientos. Mire que el Señor dice, cumple mis mandamientos, toma tu cruz y sígueme. Esto es muy importante entender cuando le preguntan al Señor qué debemos hacer para salvarnos. Esa es su respuesta, pero des en cuenta que esos mandamientos son vitales, los debemos tener claros en nuestro corazón. Y entonces la gente cree también que amar al prójimo como a nosotros mismos
es al prójimo inmediato en nuestra vida. Pero no se dan cuenta que el prójimo tiene un alcance muy largo. El prójimo es la humanidad. Yo debo sentir en mi corazón la necesidad inmensa por la salvación de todas las almas. Ahí se realiza la plenitud del amor al prójimo. Cuando mi corazón ha llegado a un punto en el cual yo siento amor por toda la humanidad. Ahora, sabemos que nuestra naturaleza imperfecta nos prohíbe hacer esto naturalmente. Usted por su propia naturaleza humana no podrá amar a todo el prójimo y mucho menos a toda la humanidad. Esto se llama gracia, gracia de Dios. Pero ¿cómo se reciben las gracias? Las gracias no se reciben estando usted sentado en un sofá en la casa esperando que llegue. Las gracias se recibe por su comunión con Dios. El que es fiel en lo poco, yo le daré más, dice el Señor. Y esto es lo que tenemos que aprender a caminar, a escalar hacia la gracia. Vamos escalando hacia ella. Ustedes se dan cuenta en términos humanos muy elementales, cómo una persona que entra a una empresa y que tiene un propietario justo, esa persona a medida que se va dando a confiarse por sus patrones, le dan dando más y lo van ascendiendo y va progresando en esa compañía, porque es una persona que se va dando a conocer como una persona en quien se puede confiar, una persona que aprende, que estudia, que se realiza en su trabajo. Y esto no es nada diferente a lo que sucede con Dios. Dios no es un Dios de condiciones extraordinarias. Él nos dio la ley y Jesús mismo dijo, cuando estuvo en su vida pública entre nosotros, dijo, mis mandamientos son fáciles, mi yugo es liviano. Y claro, para la persona que está naufragada en el pecado, en la carne, atrapada y seducida por el mundo y por todo este espectáculo de la creación, eso le parece imposible. ¿Cómo pueden ser livianos? ¿Cómo puede ser fácil los mandamientos? ¿Quién puede cumplirlos? Eso dice el hombre que vive atrapado en la carne. Pero la realidad es que sí son fáciles. Yo siempre pongo un ejemplo, porque es el ejemplo más práctico que yo encuentro. Un esposo no tiene absolutamente que hacer ningún esfuerzo para serle fiel a su esposa, porque el amor es así. Si yo me casé con ella, ¿por qué voy a tener dificultades en serle fiel? ¿Por qué me va a costar serle fiel a mi esposa? Si yo la amo, entonces, si yo amo a Dios, ¿por qué me va a costar cumplir su ley si yo lo amo? Es como un matrimonio, es lo mismo. Si yo amo a Dios, los mandamientos de Dios son fáciles, porque no me cuesta amarlo, porque lo amo de verdad. Y si lo amo de verdad, le cumplo con su ley. Así de sencillo es. Entonces, si yo amo a Dios, no tengo ningún inconveniente en que Dios sea el primero en todo en mi vida, que yo le dé el señorío a Dios en todo. No me costaría ningún trabajo. No me costaría ningún trabajo no fornicar, no cometer adulterio, no robar, no mentir, no levantar falsos testimonios, no desear lo de los demás. Todas estas cosas no me costaría ningún trabajo hacerlos por el amor que le tengo a Dios, por ese temor de Dios de que habla la palabra, el temor de Dios. Y que el temor de Dios es ese celo que se tiene cuando se ama de no hacerle daño al otro y mucho menos de ofender a nuestro Creador. Y todo esto para nosotros es vital en tenerlo claro. Si usted no tiene claro este primer mandamiento de Dios y su nombre, usted no tiene claro nada. Porque si usted no entiende que hay que darle señorío a Dios sobre todas las cosas, y fuera de eso de que Dios es el único que es, entonces usted no ha comenzado a caminar con Dios todavía.
si usted no sabe que Él es y usted no es? Y para usted poder ser, Él tiene que ser en usted. Entonces, les pongo un ejemplo que siempre lo uso y seguramente algunos de ustedes lo han oído en alguna de mis charlas. Y es esto. En Getsemaní hay algo extraordinario que sucede sobre esto. Y es que llegan los soldados y toda esa turba que viene a arrestar a Jesús en Getsemaní con Judas y pregunta, ¿a quién buscáis? Y dicen, a Jesús el Nazareno. Y él contesta, yo soy. ¿Y qué sucede? Se caen todos. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que eso significa? Ese es el poder supremo porque es el nombre de Dios. Yo soy. ¿Acaso entonces es una coincidencia que se cayeron, que se resbalaron, estaban en un pantanero? No, es que cuando él habla yo soy, todos caen al suelo. Y sucede dos veces, no una sola vez. Entonces, hay que entender muy bien todo lo que estamos hablando sobre ese yo soy, sobre ese primer mandamiento. Si no se tiene claro eso, no se tienen los cimientos de la ley y por lo tanto no estamos en obediencia y vivimos de acuerdo al mundo y de acuerdo a nuestras concupiscencias, como dice San Pedro en esa primera carta, en el capítulo 4, de donde yo leí al principio de esta reflexión. Busquemos en nuestro corazón la realidad de nuestra vida. Seamos sinceros. Hay muchas personas que trabajan con sinceridad en su crecimiento espiritual, que trabajan con sinceridad en compenetrarse a descubrir el mal que hay en ellos y que quieren cambiar sinceramente. Y por eso, qué lindo que es llegar a eso. Seguramente que todos nosotros que estamos reunidos acá porque no somos solamente católicos de misa de domingo o de procesión de Semana Santa, sino que también somos católicos buscando a Dios todo el tiempo con un celo apostólico, un celo que nos lleva a convertirnos en esos apóstoles de Dios para el cual nos creó. Y este sentido de la vida nos da esperanza porque estamos unidos en comunidad de crecimiento espiritual. Se habla mucho de eso y ustedes saben que la iglesia está llena, tiene una riqueza inmensa de carismas y ustedes verán la cantidad de retiros y talleres que hay para el crecimiento espiritual y todos son buenos, con excepción de los que enseñan herejías, que hay de esos también en la iglesia, desafortunadamente, pero los que viven en obediencia a la sana doctrina, a las tradiciones sagradas, en obediencia a la iglesia, enseñan la verdad y enseñan verdaderamente este camino en Dios, dentro de su ley, dentro de sus preceptos, dentro de lo que Dios pide y espera de nosotros. Y todo esto para nosotros es vital tenerlo claro para poder saber que estamos caminando con Dios de verdad. Hay, por ejemplo, este año jubilar de San José nos ofrece indulgencias plenarias. Es un tesoro, las podemos recibir todos los días y ofrecerlas por las almas del purgatorio o por nuestra propia enmienda de pecados personales, porque no se puede ofrecer para nada más. Pero es un tesoro muy grande que muchas almas no lo utilizan y las almas de purgatorio cuánto quisieran gritarnos desde el estado en que se encuentran. Usen esas indulgencias. Por favor, úsenlas. Ahora, ¿cómo se usan? Esto es importante entenderlo con claridad. Ustedes saben que una de las condiciones para recibir las indulgencias plenarias es un acto de contrición perfecto. ¿Y qué quiere decir eso? Ustedes saben que un acto de contrición perfecto quiere decir que yo renuncio a todo afecto que tengo al pecado, a todo afecto. Entonces usted tiene que enfrentarse a sí mismo y ser muy sincero para hacer ese acto de contrición y darse cuenta cuáles son los pecados que usted ama, porque usted sabe que es así. Tenemos unas carencias nosotros tan grandes
de la falta de amor a Dios, que nos llevan a tener un afecto a ciertos pecados que son perseverantes en nosotros. Algunos porque son grandes influencias que vienen en nuestra familia. Por ejemplo, hay familias que por generaciones han sido alcohólicos, han sido tabaquistas, ¿no? Fumadores, han sido mentirosos, ladrones, violentos, ¿no? Gente que es vengativa o gente envidiosa. Todos esos pecados capitales marcados por generaciones, no como maldiciones, porque nunca heredamos eso, ni tampoco la famosa herejía de la sanación intergeneracional que viene de los anglicanos, de los protestantes. No porque el bautismo nos borra todos nuestros pecados, pero sí nos quedan las tendencias. Y por eso a veces esas tendencias se van transmitiendo, porque así como mis abuelos eran fumadores y alcohólicos y todo, esa influencia sobre mi vida por cultura, por familia, se puede transmitir. Y esto tenemos que cuidarnos, porque ahí hay un afecto, ahí hay un afecto a esos vicios, un afecto a esas carencias tan horribles. Y por eso tenemos que tener claro qué es lo que tenemos que hacer para obedecer a Dios, para tener ese decálogo de la ley muy tatuado en el corazón. Es más, la misma palabra dice que Dios nos dará esa ley en nuestro corazón y todo ser humano conocerá la verdad porque está en su corazón. Este es el resultado de la nueva alianza en Jesucristo. Por eso Él viene anunciando la circuncisión del corazón, porque Él viene a infundir en el corazón del hombre la ley para que el hombre sepa desde adentro de sí mismo qué es lo que tiene que hacer y cómo tiene que obedecer a Dios. Y des en cuenta el esfuerzo que Dios hace apareciéndosele a Moisés y con su dedo escribiendo cada uno de los 10 mandamientos con su dedo. Si esto no tiene significado suficientemente grande para nosotros, entonces, ¿qué tendrá? Es importante que entendamos esto con claridad, porque si yo puedo hacer un acto de contrición perfecto, digamos esto, esta reflexión, que es corta realmente, sobre los mandamientos y el amor de Dios. Si le deja a usted como fruto la gracia de poder hacer un acto de contrición perfecto, triunfamos. Eso quiere decir que esta reflexión alcanzó el objetivo. Eso es lo que buscamos. Buscamos eso, que usted pueda llegar a hacer un acto de contrición perfecto. Eso será una gracia tan grande, que no se la puede imaginar. Solo la verá el día que comparezca ante el tribunal de Jesucristo al final de esta vida y se dará cuenta lo grande que es esa gracia. Llegar a alcanzar un acto de contrición perfecto. Eso es demasiado grande, porque eso hace que nosotros podamos reparar, que podamos llegar a alcanzar lo más importante de nuestra vida, que es estar en gracia de Dios. Ustedes saben, como la palabra dice, que el Señor cuando llegue te encuentre con tu delantal puesto trabajando en su viña. ¿Y qué quiere decir eso? Que el Señor nos encuentre trabajando en el amor, trabajando en el cambio, en el crecimiento, en el acercarnos más a Él, crecer más en Él, vivir más en Él, que es vivir en el amor. ¿Y cómo se llega a eso? Una de las plataformas que el Señor nos deja claras sobre eso es: amarás al prójimo como a ti mismo. Como dice San Pedro, la caridad es la que borra la más infinita cantidad de pecados. O sea, la enmienda. La caridad nos lleva a la enmienda, porque después de confesar nuestros pecados, somos enviados a enmendarlos, a reparar. Por eso Jesús, cuando sana a un paralítico o un ciego, le dice: vete, estás sanado.
pero no peques más o cosas peores te pasarán. Y advierte cómo es que se debe reparar. ¿Cómo se repara? El principio fundamental de la reparación es no pecar más, no cometer más ese pecado confesado. Yo confieso, me acuso, padre, que cometí adulterio. Bueno, el Señor te perdona. ¿Estás arrepentido? ¿Eliminaste ese afecto a ese pecado y prefieres morir que pecar otra vez? Esa sería la única forma de llegar a un estado perfecto de contrición. Si yo prefiero morir que cometer ese pecado otra vez. Y le he puesto el hacha a la raíz de ese pecado y lo he amputado de raíz y no lo quiero en mi vida. No quiero tener afecto por eso. No quiero, prefiero morir. Ahí está la perfección. Si no llegamos a eso, no llegamos a nada, porque seguiremos a medias y el tibio Dios lo vomita de su boca. Voy a terminar con una lectura de la palabra donde nos quiera llevar el Señor para sellar esta reflexión. Y les leo a ustedes de nuevo, nos lleva a San Pedro y nos lleva al capítulo 1 de la primera carta, en el versículo 13, desde el 13, y dice: exhortación a la santidad, los cristianos llamados a ser santos. Por lo cual, tened dispuesto el ánimo, vivid con sobriedad y poned toda vuestra esperanza en aquella gracia que os llegará con la manifestación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no conforméis vuestra vida a las antiguas concupiscencias del tiempo de vuestra ignorancia, sino que así como es santo el que os llamó, sed también vosotros santos en toda vuestra conducta, conforme a lo que dice la Escritura. Sed santos porque yo soy santo. Palabra de Dios. Pues le doy gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado de compartir este momento de reflexión, siempre dentro de su preciosa sangre, porque este día lo hemos dedicado a la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que es la que nos ha comprado, nos ha dado la libertad, nos ha comprado de Satanás. Y es importante tener eso claro, que somos libres en la sangre de nuestro Redentor Jesucristo. Por eso es que esta sangre nuestra se tiene que cristificar a través del amor, a través de la caridad, del sentido de fidelidad a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, ser santos, como nos dice San Pedro. Amén.